Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí, está en la pantalla. En la pantalla. Características. Que yo lo puse. Bueno, mis hermanos, ya estamos. Qué bien ver. Aunque hay tantas que no están, hay tantas que están. ¿Cierto? Eh, qué bien. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles. El libro que no tiene fin. El libro que nos habla del principio de la iglesia y termina sin ningún despedida porque seguimos en la iglesia hoy día, ¿cierto? Vamos a abrir en capítulo 20 del libro de Hechos y vamos a leer desde el versículo 15 para ayudarnos un poquito con el contexto. Dice, navegando de allí el día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había puesto a pasar del lago a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he computado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no ha rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándose que por 3 años de noche y de día no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaos y daos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie ha codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso en rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra, que es una palabra de verdad. Padre, es tu palabra. Y Padre, es para nuestra enseñanza que tú nos has dado estas palabras en esta mañana. Padre, queremos rogarte para que tú estés guiando a cada uno, para que podamos, Padre, entender la voluntad tuya para nuestras vidas. Enséñanos, Padre, lo que no sabíamos antes, pero Padre, también enséñanos cómo poner en práctica lo que sabemos. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta porción de la palabra tenemos eh, la última vez que el apóstol Pablo, en su último viaje misionero, más bien, y en la última vez que él pasaba por la ciudad de Éfeso, aunque no llegó a la ciudad en sí. Pero en esta porción de la palabra, quiero resaltar en esta mañana unas características del siervo de Dios. Todos nosotros, o quien aquí en esta mañana no es siervo de Dios. Todos estamos como siervos de Dios. Entonces, eso significa que todos hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Espero que es así, ¿cierto? Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, antes éramos siervos a Satanás, ¿sí? Pero ahora somos siervos de Dios. Entonces, aunque Pablo aquí en esta porción está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, podemos nosotros tomar las enseñanzas aquí para nosotros porque somos sus siervos.
¿cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, Pablo está aquí en su último viaje misionero. Está regresando a Jerusalén. Nos dijo que él tenía ansiedad de llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Estuvo él antes 3 años en Éfeso y ahora está en ese camino a, a Jerusalén. Él había pasado por Éfeso en el principio del capítulo 20, no, capítulo 19, leímos que él había pasado por Éfeso y estuvo ahí un tiempo, 3 años, él nos dice en versículo 31, estuvo ahí enseñando en la ciudad de Éfeso. De ahí él fue a visitar otras partes y ahora regresando pasa por Mileto, que es un lugar, un puerto cerquita a Éfeso, unos kilómetros de Éfeso, y y él llama los ancianos. Recordamos que en Éfeso había un alboroto por la predicación de la palabra en capítulo 20, versículo 1. Y él ahora desea ver esos ancianos de la congregación, estos hombres que sirven en la iglesia local en Éfeso. Y él les llama desde Mileto y ellos vinieron a él. Y en los versículos que hemos leído, tenemos el encuentro cuando él estuvo con ellos este tiempo cortico. Entonces yo quiero mirar en esa mañana, considerar 4 características que encontramos en estos versículos sobre el siervo de Dios que fueran reflejado en la vida del apóstol Pablo. Él mismo reflejó esas características, esos atributos en su vida, siendo el apóstol, siendo el siervo de Dios. La primera que quiero mirar es su reputación. Una de las cosas y de pronto esta es la más relevante, o bueno, no es que los otros no, pero el más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. Su reputación. En versículo 17 a versículo 19, él dice que o versículo 18, dice, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en, eh, en Asia. Otra palabra que podamos usar por la palabra reputación es la integridad de la mano, la integridad del siervo de Dios. Vivimos en tiempos, hermanos, cuando hay muchas cosas que están pasando en la iglesia o lo que llama la iglesia, la religión, podemos decir, ¿cierto? Y hay mucha falta de integridad. Integridad del siervo de Dios, su reputación. ¿Cómo está este hermano, esta hermana? ¿Cómo está su vida? En el diccionario dice que la palabra integridad quiere decir que no carece de ninguna de sus partes. Entonces, hablando en el sentido general de la palabra, algo que es íntegro es algo que no tiene falta de ninguno de sus partes. Entonces, hermanos, y segundo significado es
relacionado con una persona recta, intachable, irreprensible. Pero me llama la atención del primer significado, que es el significado general de la palabra, que no carece o no falta ninguno de sus partes. El siervo de Dios es, tenemos muchas partes de nuestra vida. Hay la vida moral, hay la vida familiar, hay la vida laboral, la vida crediticia y la vida secreta. Eso de pronto usted puede pensar más, pero nuestras vidas tienen muchos aspectos, ¿cierto? En nuestra vida. Tenemos una parte moral, tenemos una parte familiar, tenemos una parte laboral, tenemos una parte crediticia y una parte secreta. ¿Es verdad o no? Todos nosotros tenemos partes secretas. ¿Cómo están esas partes? Me llama la atención en la parte crediticia. La escritura nos dice en Romanos, no debéis a nadie nada. Tristemente, cuando miramos y vivimos en tiempos difíciles, hay muchas personas que tiene deudas, ¿cierto? Pero no está hablando del hecho de tener un crédito, ¿cierto? No, eso no es. Pero los créditos que tenemos debemos estar pagándolos, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. No estoy diciendo que como cristiano no podemos prestar una plata para comprar un carro, una casa, No, eso no es. Pero cuando lo hacemos de tal manera que sabemos que podamos cubrir estos gastos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero hermano, tristemente, cuando vemos creyentes que tienen problemas crediticios, que deben y no responden, y esto afecta la integridad nuestra. Yo recuerdo cuando yo era joven, bueno, no tan joven, Alisa nació en medio del alboroto. Nosotros estuvimos en una congregación en Australia y uno de los ancianos eh, llegó al oído mío por, por, por el negocio que manejábamos, que este hermano debía mucho dinero y pasaba cheques sin fondos y todos los negocios, había negocios en el pueblo que no le daba crédito, tenía que pagar ahí, tenía que pagar contado. Y, y nadie respetaba ese hermano. Y fue triste que él se defendió por mucho tiempo hasta que por fin fue, quedó en bancarrota. Pero, hermanos, la integridad del siervo es toda parte de nuestra vida. Muchas veces nosotros en la iglesia podemos aparentar como el Don Juan, pero en la casa
la cosa es muy distinto con la esposa y los hijos. En el trabajo, el respeto que tenemos en el trabajo es una mano perezoso, una mano que está gastando el tiempo del patrón, predicando aún el evangelio en su trabajo. Esto pasa en muchas veces, hermanos. La integridad nuestra. ¿Cómo es nuestra integridad? Como ustedes saben, dice Pablo, cómo me ha comportado entre vosotros. Parte del tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo desde el primer día. Interesante, ¿cierto? Que desde el primer día el apóstol Pablo mostró un carácter, eh, una reputación íntegra. Un hombre que reflejaba que toda su vida estaba bien intacta, intachable, irreprensible. En Efesios capítulo 4, versículo 1 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, nosotros hemos sido llamados con un llamamiento de parte de Dios para servirle, para vivir mostrando testimonio para Él. En Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre, el buen nombre, no solamente en la iglesia, el buen nombre que tenemos allá afuera. ¿Cómo nos ven las personas con quienes trabajamos? Tenemos una lista. El apóstol Pablo nos da una lista de las evidencias que él mostraba y que nosotros podemos también tomar como ejemplo. Primeramente dice en versículo 19, Pablo dice que él, como mostró su comportamiento, su buena conducta, su vida íntegra, él dice sirviendo al Señor. La importancia de cuando servamos, servimos o servamos, servimos en la iglesia, en la obra del Señor, estamos sirviendo al Señor, no al hombre. Y esta es una de las cosas tan importantes de nuestra vida, que nosotros servimos al Señor. Y Pablo dice, sirviendo al Señor como con toda humildad, aún con lágrimas y con pruebas. Hermanos, nosotros a veces queremos que servir al Señor es algo de prestigio, ¿cierto? Algo de ser admirado, pero el servir al Señor hay lágrimas, hay pruebas. Y aún en estas pruebas y en estas lágrimas, ¿cómo debemos servir? Con integridad. ¿Sí? A veces cuando estamos bajo mucha presión, mucha prueba, es cuando salimos de la ropa un poquito, ¿cierto?
pero el siervo de Dios está sirviendo al Señor en toda con humildad y lágrimas. El apóstol Pablo también otra cosa que él hizo es enseñó, no solamente públicamente, y dice en versículo 20, y como nada que fuese útil rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo, eh, sirviendo al Señor, estaba enseñando públicamente, pero también en las casas privadas, sin excepción de personas. Él nos dice que en Judea, a los judíos y los griegos, eh, no le importaba donde él enseñaba. Él enseñó a los judíos y enseñó a los griegos, los gentiles. Dice versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. El apóstol Pablo, él no le importaba a quién él hablaba. Un siervo de Dios, un, un siervo íntegro en su carácter. Otra cosa que encontramos en versículos 33 a 35 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie ha codiciado, perdón. Dinero no es el motivo del ministerio. Es triste cuando escuchamos personas que han estado en ministerio y empiezan a decir es que yo tuve que salir del ministerio porque la iglesia no me apoyó, que la iglesia no estaba pagándome suficiente. El ministerio del siervo de Dios o la vida del siervo de Dios no está girando sobre el dinero. Dice la escritura que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros hermanos, sí es verdad. Pero el siervo de Dios no está buscando esto. Al contrario, el apóstol Pablo ayudaba a los necesitados, trabajando con sus propias manos. Ahí tenemos su vida laboral y crediticio, ¿cierto? En versículo 34, él dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Las manos del apóstol Pablo trabajaban para la obra del Señor. Y las manos del apóstol Pablo daba a los necesitados también. En versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire unas características de una persona, un hermano, un siervo íntegro en la obra del Señor. El segundo punto que quiero tocar es su recurso. El recurso del siervo de Dios. Hay un solo texto para el siervo de Dios y de Jesucristo. Hay un solo texto. ¿Cuál es el texto del siervo de Dios? ¿Tenemos idea?
Creemos que este es el recurso nuestro, la palabra de Dios. No estoy hablando mal de tener unos libros en su biblioteca de las Escrituras, pero este debe ser el recurso principal nuestro. Este debe ser lo que nos guía. Ese es el texto que nos dice la verdad, ¿cierto? Las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación y hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, dice en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Estas escrituras. Y Pablo dice que él en versículos 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaos y enseñaos públicamente, testificando, versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, las escrituras son los que nos hablan de la salvación, ¿cierto? Las escrituras son inspiradas por Dios, tienen su origen en Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos convencidos que la palabra de Dios es inspirada por Dios? ¿O creemos que, sí, pero sí hay cosas ahí que no son tan necesarios? Hermanos, estamos viviendo en tiempos cuando la palabra de Dios no tiene valor. Necesitamos palabras distintas, necesitamos que alguien nos hable por ahí o por allá. Es tan común ver en las páginas de sociales que un testimonio de uno que murió y llegó al cielo y vio y habló con Jesús. Y creemos más en estas cosas que, que en la palabra de Dios. Las escrituras son nuestra fuente y única guía en asuntos de fe, de salvación, de doctrina, de práctica cristiana y práctica corintiana. Si usted quiere saber cómo debes vivir en su diario vivir, ahí está, ¿cierto? La Biblia da dirección sobre todo aspecto de nuestra vida. Nos da sabiduría. No nos dice qué marca de moto tenemos que comprar o qué cuadra tenemos que mirar para buscar una casa, pero la escritura nos da guías para que podamos tomar decisiones sabios. La escritura no dice cuál es el nombre de la muchacha con quien voy a casar o el muchacho, ¿cierto? Para las muchachas. Pero la escritura me da guías para que yo pueda saber si estoy tomando una decisión sabia, ¿cierto?
En Salmo 119, nosotros ayer miramos este salmo y nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Significa que son doblemente felices, bienaventurados, son gozosos, tienen éxito en su vida, los perfectos del camino. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón buscan, pues no hacen iniquidad, dice. Este versículo me llamó la atención ayer. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mientras que nosotros andamos en los caminos del Señor, no vamos a pecar. Eso es lo que dice. ¿Creemos esto o creemos en otros? No, pero este está diciendo, no. La escritura me dice, mientras que yo ando, que significa que si yo no estoy andando, estoy propenso a pecar. Tú encargaste, dice versículo 4, que sean muy guardados tus mandatos. El mandato del Señor, el llamado del Señor es que nosotros andamos, que guardamos, que sean muy guardados los testimonios, los mandatos de Dios. En versículo 6 dice, o versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Cuántas veces no hemos sido avergonzados por el pecado en nuestras vidas? Y es porque no hemos guardado, no hemos obedecido, no hemos creído la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la toda espada de dos filos. No hay espada que es más cortante que las escrituras. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Que penetra hasta el partir el alma y el espíritu y los conjunturos y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos reconocer, creer que la palabra de Dios es nuestro recurso en nuestro ministerio, en nuestro servicio para el Señor. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Voy a adelantarme por el tiempo. Hay las características de la palabra de Dios y su función. La ley de Dios es perfecta, es su carácter, es cómo está la palabra de Dios, es perfecta. Y por esto su función es convertir las almas. La palabra es fiel, que hacen sabios los sencillos. Es recto, que alegra el corazón. Es limpio, que permanece para siempre. Es verdad. La palabra de Dios es verdad, todo justo. Y dice versículo 11, tu siervo es además amonestado con ella. Pero termina algo, dice, en guardarlos hay grande galardón, hay bendición.
por la palabra de Dios. ¿Cierto? Vemos las características de la palabra de Dios, pero también vemos su función. Convierte al alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, amonesta, pero da bendición. ¿Cierto? Eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y el tercer punto es la realidad del Espíritu Santo en su servicio. Nosotros sabemos que todos los que han creído en el Señor Jesucristo tienen el Espíritu Santo morando en su vida. El siervo debe depender de la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos eh, que en nuestra vida el Espíritu nos guía, pero debemos confiar en esta dirección del Espíritu Santo. Pablo en Hechos capítulo 16 recordamos que él fue prohibido por el Espíritu Santo a ir a una parte y últimamente fue dirigido a Macedonia, donde en unos días se formó una iglesia. Él dejó una iglesia fundada allá. Vemos la obra del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Él en versículo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, leyendo del versículo 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones del Señor hablando con sus discípulos antes de su ascensión, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En capítulo 15 de Romanos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. No es el poder nuestro, es el poder dado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, necesitamos cuando predicamos el Evangelio ser guiados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que va a obrar en la vida de la persona con quien está escuchando el mensaje. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es la fuente de gozo, nos dice versículo 6 de mismo Tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Imagínense, estaban en tribulación, pero dice con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, el ministerio, el servicio nuestro debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer nuestro servicio con gozo. No vamos a estar quejándonos. No, es que esto y que aquello, ¿cierto? Pablo deseaba en 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 14, Pablo deseaba
nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Que así sea, ¿cierto? Que la comunión, que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo en nuestro ministerio pero tristemente en versículo 30 de Efesios, versículo 30 de Efesios 4 dice, no os contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segundo, el cuarto punto que quiero tocar, el último, su relación con Dios y sus hermanos. Versículos 32 a 38. Pablo llegando al final de su discurso con estos ancianos y vemos una relación muy especial con estos hermanos. En Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si nosotros estamos andando en comunión con el Señor, ¿cómo es nuestra comunión con nuestros hermanos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice el versículo? Está bien, ¿sí? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos peleas entre nosotros, porque yo estoy defendiendo la fe. Eso es lo que dice. Tenemos comunión unos con otros. En Juan, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es mentiroso, dice la escritura. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Esos versículos nos enseñan claramente que nuestra relación con Dios es ligada estrechamente con nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Cierto que sí? Si amamos a Dios, tenemos buena relación con nuestros hermanos. Si no amamos nuestros hermanos, no tenemos buena relación con Dios. Es lo que está diciendo, ¿cierto? Es lo que está diciendo. A veces he escuchado personas que están pasando por persecución y dicen muchas veces, y no digo que no podemos pasar por persecución. Pero tristemente a veces yo he visto personas que están pasando por persecución y, y es por el mal testimonio de ellos, no por el buen testimonio. ¿Cuántos hermanos son mis amigos? Una pregunta para todos. ¿Cuántos hermanos en la congregación son nuestros amigos? Usted puede contestar esa pregunta en su mente, ¿cierto? La escritura nos exhorta que tenemos que consideramos a nosotros mismos, a nuestros hermanos, estimularnos al amor, perdonándonos, todas esas cosas, ¿cierto? Y este es parte de nuestra relación unos con otros. El apóstol Pablo, mire lo que dice en el versículo eh, 37. Dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban.
¿Cuánto precio tenía el apóstol Pablo entre estos hermanos? ¿Cierto? ¿Cuánto aprecio tenía el apóstol Pablo? Y como siervos de Dios, nosotros debemos ser apreciados. Eso significa todos, porque ¿quiénes son los siervos acá? Todos. ¿Cierto que sí? Hermanos, su reputación, una vida íntegra, su recurso. ¿Cuál es su recurso? Las escrituras. Es el libro de fulano, el comentario de tal. Hermanos, es el predicador tal de la... No, hermanos, esta palabra debe ser nuestra guía, nuestro recurso. Ella es la que nos enseña. Sí, tenemos que escuchar. Necesitamos escuchar personas, pero hermano, no debemos, esta debe ser nuestra fuente, la palabra de Dios. La realidad del Espíritu Santo en nuestro servicio, que el Espíritu Santo está obrando y nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Cuatro cositas importantes para nosotros como siervos de Dios que fueron reflejados en la vida del apóstol Pablo. Padre, venimos a tu presencia en este momento, dándote gracias por el ejemplo de este apóstol. Padre, el apóstol que dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Padre, hemos visto algo de su carácter, cómo era él en medio de estos creyentes y no creyentes en Éfeso. Porque, Padre, leemos que él entró allá y muchos llegaron a conocer a Cristo por sus palabras. Padre, queremos rogarte para que tú nos guíes, nos ayudes, para que seamos íntegros, Padre, que, que no, que todas las partes, las áreas de nuestra vida sean íntegros, completos. Padre, que somos irreprensibles, intachables. Ayúdenos, Padre, porque eso es lo que tu palabra requiere de nosotros. Para que cuando quieran hablar mal de nosotros, a mirar nuestras vidas, solamente puedan glorificar a Dios. Padre, gracias damos en esta mañana pidiendo tu dirección en la predicación del Evangelio por la noche, para que el Espíritu tuyo, Padre, está rodeando en ese lugar, en este lugar, que aún, Padre, en ese momento está tocando corazones de los que van a estar para recibir el mensaje de salvación, para su salvación. Padre, queremos rogarte por todos los que están ah, fuera de tu lugar hoy, que
que están viajando, está paseando, pensando en nuestro hermano Javier y Luz María en Medellín. Y Padre, también queremos rogarte en este momento por nuestra hermana Fernanda y Diego y los niños que van a viajar esta semana para España, para que tú estés, Padre, de verdad guiando, eh, velando por ellos en en esta decisión que ha sido tomada. Padre, protégelos, guíelos. También pensamos eh, en la mano cielo que está girando, que está para tener cirugía esta semana, para que tú estés obrando en su vida también. Padre, esas cosas te pedimos, eh, también rogando por nuestro hermano Alberto de nuevo, y te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy por la noche es la predicación del Evangelio. También